Hay sonidos que uno termina olvidando cuando deja el pueblo donde creció. El canto de los gallos antes del amanecer, los grillos al caer la tarde, o el viento golpeando los árboles durante la temporada de lluvias. Pero existe un sonido que jamás he podido sacar de mi cabeza. Una campana que escuché cuando tenía 16 años, y que, según los que vivían allí, jamás debió sonar. Soy Esteban, crecí en un pequeño poblado de Tabasco rodeado de potreros, caminos de terracería y sembradíos de cacao. A día de hoy vivo en Monterrey por cuestiones de trabajo, pero hasta los 18 años pasé toda mi vida en ese lugar. Lo que les voy a contar ocurrió durante las fiestas patronales del 2013 y todavía sigue siendo el tema que casi nadie quiere recordar cuando regresa a visitar a la familia. Nuestro pueblo era pequeño, todos se conocían, las puertas casi nunca permanecían cerradas y las noticias corrían más rápido que cualquier automóvil. En una loma, a unos 15 minutos caminando desde la plaza principal, había una capilla muy antigua, construida con piedra. Desde hacía muchos años ya no se utilizaba porque la iglesia nueva estaba junto al lado del parque. La vieja permanecía abandonada, con el techo parcialmente derrumbado y rodeada por árboles enormes que apenas dejaban pasar la luz del sol. Los adultos siempre decían que nos subiéramos hasta allá al caer la tarde. Nunca explicaban el motivo. Simplemente respondían que era mejor respetar ese lugar. Como casi todos los adolescentes, nosotros pensábamos que exageraban. Éramos 5 amigos indispensables y pasábamos las vacaciones recorriendo el monte, pescando en los arroyos y jugando fútbol en un terreno de tierra donde apenas crecían algunos parches de pasto. La noche de la fiesta patronal, todo el pueblo estaba reunido en la plaza. Había música, puestos de comida, juegos mecánicos y familias completas caminando entre los adornos de papel de colores. Mis amigos y yo llevábamos varias horas dando vueltas, cuando uno de ellos propuso subir hasta la vieja capilla para ver los fuegos artificiales desde arriba. Aceptamos enseguida. Nos dirigimos hacia allá. El camino estaba completamente oscuro porque la única lámpara que iluminaba la subida llevaba meses descompuesta. Mientras avanzábamos, el ruido de la fiesta comenzaba a escucharse cada vez más lejano. Solo permanecía el sonido de nuestras botas sobre la tierra húmeda y algunos insectos escondidos entre la vegetación. Cuando llegamos, la capilla estaba igual que siempre. Las paredes tenían grietas enormes, la puerta principal estaba abierta y la campana continuaba colgada de la pequeña torre de piedra. Lo extraño era que la cuerda había desaparecido muchos años antes. Mi abuelo decía que se la llevaron cuando inauguraron la nueva iglesia, que desde ese entonces nadie había vuelto a tocar aquella campana, porque era imposible hacerla sonar. Nos sentamos cerca de la entrada para observar los fuegos artificiales que comenzaban a iluminar el cielo sobre el pueblo. Entonces ocurrió. La campana sonó una sola vez. Un golpe profundo, tan fuerte que sentimos que la vibración atravesaba el suelo bajo nuestros pies. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Durante varios segundos nadie dijo una sola palabra. Nos quedamos mirando a la torre, esperando que alguno de nosotros soltara alguna broma para romper el silencio. Pero todos teníamos la misma expresión. Estábamos desconcertados. La campana acababa de sonar con fuerza suficiente para escucharse hasta la plaza, y aún así, seguía completamente inmóvil. No había cuerda, ni viento, y tampoco había nadie cerca de la torre. Fue Martín quien dio el primer paso. Dijo que seguramente algún animal había golpeado la parte de metal de arriba, y comenzó a caminar hacia la entrada. Intentamos detenerlo, pero siguió avanzando con una linterna pequeña que llevaba en la mochila. Al entrar, iluminó las paredes cubiertas de humedad, el antiguo altar de piedra y los bancos rotos. No había absolutamente nadie. Y entonces escuchamos otro sonido. Esta vez no provenía de la campana. Era el ruido de muchas personas hablando al mismo tiempo,
como si estuviera celebrándose una misa, en voz muy baja dentro del edificio. No alcanzamos a distinguir ninguna palabra. Solo era un murmullo constante que parecía salir de todas las paredes. Martín salió corriendo tan rápido que casi nos tiró al suelo. Nos gritó que nos fuéramos. No preguntamos el por qué, pero los 5 bajamos el sendero prácticamente, resbalando entre lodo. Cuando estábamos a mitad de camino, la campana volvió a sonar. 3 veces. Cada golpe era más fuerte que el anterior. Lo extraño fue que, al llegar nuevamente a la plaza, la música se había detenido. Los juegos mecánicos estaban apagados y cientos de personas miraban exactamente hacia la loma, donde se encontraba esa vieja capilla. Todo el pueblo había escuchado la campana. Miré a mi abuelo antes de que me tomara del brazo. No me preguntó si había pasado. Solo dijo: les advertimos que nunca subieran. Esa misma noche, nadie volvió a mencionar el tema. La fiesta terminó mucho antes de lo planeado. Los puestos comenzaron a desmontarse y las familias regresaron en silencio a sus casas. Era como si todos compartieran un mismo acuerdo de no hacer preguntas. Al día siguiente, intenté hablar con mi abuelo. Después de insistir bastante, me contó que, cuando él era niño, la vieja capilla seguía funcionando. Una madrugada la campana comenzó a sonar sola, al igual que nosotros la escuchamos. Horas después, una inundación, igual que nosotros la escuchamos. Y horas más tarde, una inundación arrasó con varias viviendas del pueblo. Y desde ese entonces, cada vez que la campana sonaba sin que hubiera nadie allí, ocurrió alguna desgracia importante. Y por esa razón, retiraron la cuerda años más tarde. No para evitar que alguien la tocara, sino para comprobar que, si volvía a escucharse, nadie pudiera decir que había sido una persona. 3 días después de las fiestas, un autobús que transportaba trabajadores se volcó en la carretera que conectaba nuestro municipio con Villahermosa. Murieron varias personas del mismo pueblo. Nadie relacionó oficialmente ambos hechos. Pero durante el velorio, escuché a varios ancianos decir exactamente la misma frase. La campana volvió a avisar. Han pasado varios años desde entonces. He regresado muchas veces a visitar a mis padres. La vieja capilla sigue abandonada sobre la loma. Los árboles crecieron tanto que apenas pueden verse desde el campo principal. Y la torre continúa sosteniendo aquella campana oscura, cubierta de óxido. Hace 2 años decidí subir solo. Quería demostrarme que todo había sido una coincidencia de la adolescencia. Entré, recorrí cada rincón. La torre seguía sin cuerda. Tomé varias fotografías y me disponía a bajar cuando mi teléfono sonó. Era mi madre, contesté de inmediato. Antes de que pudiera saludarla, escuché su voz completamente alterada. ¿Dónde estás? Le respondí que estaba en la vieja capilla. Guardó silencio unos segundos. Después me dijo algo que me hizo recordar el mismo frío de aquella noche. Bájate de ahí. Toda la gente del pueblo acaba de escuchar la campana. Suscríbete y dale like si lo estás disfrutando. Continuamos. Mi nombre es Mariela. Nací y crecí en un pequeño rancho al sur de Veracruz, cerca de la zona de los Tuxtla. Hoy tengo 29 años y vivo en Puebla, pero hasta los 17 nunca había salido de mi comunidad. En aquellos años la mayoría de las calles seguían siendo de terracería. Todos nos conocemos por nombre, y ya era normal caminar varios kilómetros entre parcelas para visitar a un familiar, o para llevar comida a quienes trabajaban en el campo. Lo que les voy a contar ocurrió cuando tenía 15 años y, aunque han pasado más de 10, todavía me cuesta hablar de aquello, porque comenzó con algo que parece completamente insignificante. Era temporada de vacaciones, y un primo llamado Iván
Vino a pasar unos días con nosotros. Tenía la misma edad que yo, y siempre terminábamos metiéndonos en problemas porque queríamos explorar los cerros, arroyos, los caminos viejos que casi nadie utilizaba. Una mañana decidimos caminar hasta un potrero abandonado donde, según los adultos, antes existía una pequeña vivienda de madera. Ya no quedaba nada, solo algunos árboles viejos y una cerca prácticamente destruida. Mientras recorríamos el lugar, encontramos una cruz de madera tirada en la hierba. No era una cruz de iglesia, era pequeña, aproximadamente medio metro. Estaba hecha con dos tablas unidas por un clavo oxidado. Todavía conservaba restos de pintura blanca y una pequeña placa metálica completamente cubierta de tierra. Iván la levantó para limpiarla. Intentamos leer el nombre de la placa, pero estaba tan desgastada que solo se distinguían algunas letras. Pensamos que alguien la había olvidado muchos años atrás. Podríamos llevarla al rancho y arreglarla, me dijo Iván. A mí no me convencía mucho la idea. Desde pequeña, había escuchado que las cruces colocadas junto a los caminos no debían de tocarse, porque marcaban el lugar donde alguien había perdido la vida. Mi abuela decía que moverlas era una falta de respeto para el difunto y para su familia. Iván soltó una risa. Dijo que esas supersticiones eran de gente mayor. Me convenció, y al final le ayudé a cargarla. La llevamos hasta la casa. La apoyamos junto al cobertizo donde mi papá guardaba herramientas. Cuando mi abuelo llegó del campo, la vio. Su expresión cambió por completo. Nos preguntó de dónde la habíamos sacado. Le contamos lo ocurrido esperando que incluso nos felicitara por querer conservarla. En lugar de eso, nos ordenó devolverla inmediatamente. Yo le pregunté el por qué, y solo me respondió que las cruces de camino no se recogían jamás. Mi papá intervino diciendo que seguramente pertenecía a alguna familia que ya ni siquiera vivía en el rancho, y que no pasaba nada por dejarlo unos días mientras averiguábamos de quién era. Mi abuelo no dijo nada. Nunca la había visto tan serio. Solo repitió varias veces que aquello era un error. Nadie le hizo caso. La cruz permaneció exactamente en el mismo lugar. Esa noche comenzó una lluvia muy fuerte acompañada de ráfagas de viento, que hicieron temblar el techo de lámina durante horas. Ya a la mañana siguiente, salí temprano para alimentar a mis gallinas. Lo primero que noté fue que los perros estaban inquietos. No ladraban, solo permanecían mirando fijamente hacia el cobertizo. Pensé que había algún tlacuache escondido entre las cajas. Yo me acerqué, y la cruz ya no estaba apoyada donde la habíamos dejado. Ahora se encontraba clavada verticalmente en medio patio, frente a la puerta principal de la casa. Nadie de la familia aceptó haberla movido, y todos juraban que en la noche anterior jamás habían salido bajo aquella tormenta. Mi madre fue la primera en acercarse para revisar la cruz. Pensó que alguno de nosotros estaba jugando, pero tanto Iván como yo aún seguíamos dormidos cuando ella salió al patio. Mi papá juró que tampoco había salido durante la noche por la lluvia, y más porque el terreno estaba convertido en lodo. Aún así, la cruz permanecía perfectamente derecha, como si alguien hubiera acabado con cuidado para dejarla allí. Mi abuelo no dijo nada, simplemente tomó su sombrero, caminó hasta la cruz y comenzó a sacarla con las manos. Cuando logró sacarla, descubrimos algo que nos dejó helados. La parte inferior de la madera estaba completamente seca. No tenía una sola mancha de tierra húmeda. Era como si jamás había sido enterrada en aquella madrugada. Mi abuelo nos ordenó subir a la camioneta. Nos llevó exactamente al mismo potrero donde la habíamos encontrado, y buscó durante varios minutos, entre la maleza, hasta localizar el sitio donde estaba antes. Sin decir nada, la volvió a colocar, en el mismo lugar donde la habíamos encontrado. Acomodó algunas piedras alrededor, y permaneció unos segundos con la cabeza agachada. En el camino de regreso nos explicó que, muchos años atrás,
La gente del rancho colocaba cruces en los lugares donde alguien perdía la vida de forma inesperada. No eran adornos, ni objetos abandonados. Eran una manera de recordar a esa persona y de demostrar respeto. Por eso nadie debía de moverlas. Pensé que todo terminaría ahí, pero esa noche escuchamos 3 golpes en la puerta principal. Mi papá salió inmediatamente. No había nadie. Lo mismo ocurrió la noche siguiente y la siguiente. Siempre eran 3 golpes. Siempre después de la medianoche. Los perros no ladraban. Las gallinas permanecían completamente en silencio. Era como si todo el rancho se quedara inmóvil durante algunos segundos. Mi abuelo insistía en que no abriéramos la puerta. Decía que, si realmente habíamos corregido nuestro error, tarde o temprano aquello terminaría. Al cuarto día los golpes dejaron de escucharse. La tranquilidad regresó poco a poco. Los animales volvieron a comportarse con normalidad y nunca volvimos a encontrar la cruz fuera de su lugar. Semanas después pregunté a una señora muy mayor del pueblo si conocía la historia de aquella cruz. Me respondió que pertenecía a una joven que había fallecido en un accidente con su caballo varias décadas antes. Su familia había colocado esa madera para recordarla. Entonces comprendí por qué mi abuelo se había molestado tanto. No era miedo, era respeto. Los años pasaron. Me mudé para estudiar y después encontré trabajo lejos del rancho. Sin embargo, cada vez que regreso a Veracruz, procuro pasar por ese camino. Y la cruz sigue allí. Ya está mucho más deteriorada que antes, pero alguien continúa limpiando la maleza que la rodea, y de vez en cuando deja flores frescas. Nunca he sabido quién lo hace. A veces pienso en lo diferente que habría sido todo si hubiéramos dejado aquella cruz exactamente donde estaba desde el principio. Tal vez los golpes en la puerta solo fueron una coincidencia. O tal vez no. Lo único que aprendí es que, en los pueblos, muchas costumbres parecen simples supersticiones hasta que uno descubre que casi siempre nacieron por alguna razón. Y ahora quiero hacerles una pregunta a quienes crecieron en un rancho o en un pueblo como yo. ¿Ustedes moverían una cruz antigua encontrada a un lado del campo? ¿O la dejarían exactamente donde está? Muchas gracias por escucharme. Continuamos. Mi nombre es Julián, y yo crecí en un pequeño rancho de la Sierra de Zacatecas, aunque desde hace varios años vivo en Estados Unidos por cuestiones de trabajo. Cada diciembre regreso para visitar a mi familia, y siempre termino recordando las historias que mi abuelo nos contaba cuando nos reuníamos por las noches en el corredor de la casa. Nunca fue un hombre que inventara cosas solo para asustarnos. Al contrario, casi no hablaba. Pero hubo una historia que repetía exactamente igual cada vez que alguien mencionaba el viejo camino que conectaba nuestro rancho con el pueblo vecino. Decía que, mientras uno respetara ese camino y no siguiera al hombre del caballo blanco, jamás tendríamos problemas. Cuando era niño pensaba que solo era otra leyenda para evitar que saliéramos solos al monte, hasta que entendí que él realmente creía cada una de sus palabras. Mi abuelo se llamaba Ernesto, y pasó prácticamente toda su vida trabajando la tierra. Salía antes del amanecer, solo para revisar su ganado, para sembrar frijol o reparar cercas. Conocía cada árbol, cada arroyo y cada piedra de aquellos cerros porque llevaba recorriéndolos desde que era un niño. Si alguien se perdía, era él quien iba a buscarlo. Si un animal se escapaba, todos sabían que mi abuelo lo encontraría antes del anochecer. Por eso me sorprendía escuchar que existiera algo capaz de ponerle miedo a mi abuelo. Ya una tarde, mientras caminábamos hacia un pequeño manantial para revisar unas vacas, le pregunté directamente quién era el hombre del caballo blanco. Mi abuelo dejó de caminar. Miró el sendero durante algunos segundos antes de responder.
No era un hombre malo, pero tampoco era alguien que deberías de seguir. Aquella respuesta solo aumentó mi curiosidad. Esa misma noche volvió a contarme toda la historia. Según él, todo comenzó cuando tenía 18 años. En ese tiempo todavía no había carreteras pavimentadas, y la única forma de llegar al pueblo era recorriendo un camino de terracería que atravesaba cerros, nopaleras y pequeños cañones. Muchas personas hacían ese trayecto, montadas a caballos porque era demasiado largo para caminar. Mi bisabuelo solía vender becerros en el mercado de ese pueblo, así que mi abuelo realizaba ese recorrido varias veces al mes. Y una madrugada salió mucho antes del amanecer. Todavía era completamente de noche cuando comenzó a subir una de las lomas más allá de ese camino. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban los cascos de su caballo golpeando la tierra húmeda. Y fue entonces cuando vio una silueta varios metros adelante. Era un jinete vestido completamente de blanco. Montaba un caballo igual, de color blanco, que parecía avanzar sin hacer el menor ruido. Mi abuelo pensó que se trataba de algún ranchero madrugador. Le pareció extraño el no reconocerlo, porque en aquellos años todos los habitantes de esa región se conocían. Intentó alcanzarlo para saludarlo, pero sin importar cuánto apresurara el paso de su caballo, la distancia entre ambos nunca cambiaba. Siempre parecía igual, ni más cerca ni más lejos. Aquello comenzó a incomodarlo. Después de casi 15 minutos decidió llamarlo. Buenos días. El jinete no respondió, ni siquiera volteó. Continuó avanzando exactamente con el mismo ritmo. Mi abuelo intentó alcanzarlo una vez más, y fue entonces cuando notó algo que jamás pudo olvidar. Los cascos del caballo blanco no levantaban polvo. El animal parecía deslizarse sobre el camino, como si no pasara absolutamente nada. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Él aún así continuó siguiéndolo, convencido de que tarde o temprano lograría alcanzarlo. No imaginaba que aquel error cambiaría para siempre la manera en que veía esos caminos rurales. Mi abuelo decía que, mientras más intentaba alcanzarlo, más extraño se volvía el camino. Los árboles parecían repetirse una y otra vez, como si estuviera dando vueltas sobre el mismo sitio. Incluso su caballo comenzó a mostrarse inquieto. Resoplaba, movía las orejas hacia atrás y hacia adelante, y trataba de detenerse. Algo completamente fuera de lo normal, porque era un animal acostumbrado a recorrer esa ruta desde hace años. Mi abuelo don Ernesto decidió dejar de seguir al jinete. Jaló las riendas para desviarse hacia un pequeño arroyo que conocía perfectamente. Y en ese instante, el hombre del caballo blanco levantó lentamente el brazo derecho, señalando el sendero que seguía hacia adelante. No volteó, no habló, solo hizo aquel movimiento. Mi abuelo sintió un impulso muy fuerte de obedecerlo. Decía que era una sensación difícil de explicar. Era como si una parte de su cabeza le repitiera que continuara unos metros más. Pero afortunadamente, su caballo se negó por completo. Se encabritó con tanta fuerza que terminó tirándolo al suelo. Cuando logró levantarse, el jinete había desaparecido. No había escuchado cascos alejándose. Simplemente ya no estaba. Todavía confundido, fue hasta el arroyo para lavarse la cara. Y entonces descubrió algo que le dejó la sangre helada. A menos de 20 pasos del lugar donde había caído existía un barranco oculto por la maleza. Desde el camino era imposible distinguirlo, porque los arbustos cubrían el borde casi por completo. Si hubiera seguido al caballo blanco unos segundos más, habría entrado directamente al precipicio. Mi abuelo regresó al rancho convencido de que había tenido suerte, pero sin embargo, esa misma noche un anciano del pueblo lo visitó.
Después de escuchar toda la historia, le hizo una sola pregunta. ¿El caballo dejó huellas? Mi abuelo respondió que no. El viejo bajó la mirada y permaneció callado durante algunos segundos. Luego le dijo que, cuando él era más joven, otras personas también hablaban de un jinete vestido de blanco, que aparecía antes del amanecer. Algunos aseguraban que intentaba desviar a los viajeros, y otros creían exactamente lo contrario, que los alejaba de accidentes o de personas peligrosas. Nadie logró ponerse de acuerdo. Lo único que coincidía en todos esos relatos era que jamás debía intentarse alcanzarlo. Los años pasaron. Mi abuelo siguió utilizando ese camino durante décadas, pero jamás volvió a salir antes del amanecer. Siempre esperaba que el sol iluminara los cerros. Cuando yo era niño pensaba que aquello era una simple precaución, hasta que ocurrió algo inesperado. Un invierno, mientras acomodábamos cajas viejas en el granero, encontramos una fotografía vieja, en blanco y negro, tomada durante una cabalgata del pueblo a finales de los años 70. Mi abuelo comenzó a señalar los rostros y varios amigos de su juventud, pero de pronto guardó silencio. En la parte más alejada de la imagen apareció un hombre montando un caballo completamente blanco. Vestía ropa clara, sombrero claro, y miraba directamente hacia la cámara. Mi abuelo aseguró que era exactamente el mismo jinete que vio aquella madrugada. Lo extraño era que nadie de la familia supo identificarlo. Preguntamos a vecinos mayores, revisamos otras fotografías, y nadie conocía su nombre. Desde entonces, comprendí por qué mi abuelo jamás volvió a bromear con esa historia. Porque hasta el día de hoy, y incluso después del día de su muerte, sostuvo la misma versión. No sabía si aquel hombre intentaba perder a quienes lo seguían, o si, aquella mañana, fue precisamente el que evitó que cayera al barranco. Y esa duda, decía, que era mucho más inquietante que cualquier respuesta. Continuamos. Cuando uno crece en un pueblo pequeño, aprende que hay reglas que nadie escribe, pero todos respetan. No silbar de noche, no responder si alguien te llama desde el monte y, sobre todo, no cruzar ciertos lugares después de que cae el sol. Y durante muchos años pensé que esas advertencias solo eran historias para mantener a los niños cerca de casa. Hasta que entendí que algunas nacieron porque alguien mucho antes que nosotros cometió el error de ignorarlas. Hola comunidad, mi nombre es Manuel. Nací en una comunidad rural al sur de Quintana Roo, cerca de la zona de Felipe Carrillo Puerto. Hoy vivo en Cancún, porque encontré un trabajo en un hotel. Pero hasta los 17 años, crecí entre caminos de terracería, parcelas, selva y pequeños arroyos que atravesaban los terrenos del pueblo. Lo que les quiero contar ocurrió cuando tenía 15 años y todavía estudiaba la secundaria. Desde entonces, no he vuelto a cruzar aquel arroyo cuando comienza a oscurecer. Para llegar a la escuela caminábamos casi 40 minutos todos los días. Éramos 5 amigos y siempre seguíamos el mismo sendero porque era el más corto. El camino pasaba entre árboles muy altos, una pequeña zona de cultivo y un arroyo de agua clara que, durante la temporada de lluvias, aumentaba tanto su nivel que apenas podía cruzarse por un puente de madera. Todos los del pueblo conocían ese lugar, no porque hubiera ocurrido algún accidente, sino porque los mayores repetían exactamente la misma advertencia. Y el sol ya se escondió. No crucen el arroyo. No daban explicaciones, solo decían que esperáramos hasta la mañana siguiente o buscáramos otro camino, aunque fuera mucho más largo. Como cualquier adolescente, jamás les hicimos caso. Para nosotros, solo era otro cuento de la gente grande. Una tarde de septiembre comenzó una tormenta muy fuerte mientras estábamos en clases. Cuando finalmente salimos, el cielo seguía completamente gris, y el profesor nos recomendó regresar rápido antes de que oscureciera.
Comenzamos a caminar como siempre. El problema fue que el agua había convertido el sendero en un lodazal, y avanzábamos mucho más despacio que de costumbre. Cuando llegamos al arroyo, el sol prácticamente había desaparecido detrás de los árboles. Uno de mis amigos, Diego, recordó lo que siempre nos decían nuestros abuelos. ¿Y si mejor damos la vuelta?, dijo. Nadie quiso hacerlo. Le dijimos que no, y que ya estábamos allí, y que el camino alterno agregaba casi 1 hora de recorrido. Además seguía lloviendo, así que decidimos cruzar. El agua bajaba con bastante fuerza, pero el puente todavía resistía. Mientras avanzábamos escuché algo que me hizo detenerme. Del otro lado del arroyo estaba una persona. Estaba completamente inmóvil. Parecía un hombre adulto. Vestía ropa muy clara y blanca, aunque la lluvia dificultaba distinguir bien los detalles. Pensé que esperaba cruzar después de nosotros. Levanté la mano para saludarlo, pero este no me respondió. Seguí exactamente en el mismo sitio. Cuando los demás terminaron de pasar, le señalé al desconocido. Todos lo vimos, pero no supimos quién era. En un pueblo pequeño, eso era extraño porque prácticamente nos conocíamos todos. Llegó Rito preguntándole si necesitaba ayuda. No contestó, solo permaneció observándonos desde la orilla. Continuamos caminando algunos metros, y por curiosidad, volteé nuevamente. Y allí seguía. Ni siquiera parecía moverse por la lluvia. Aquella imagen comenzó a incomodarme, no porque hiciera algo extraño, sino porque permanecía demasiado quieto. Esa noche no le di mucha importancia, pero sin embargo, al día siguiente, mientras estaba desayunando, mi abuelo escuchó que comentábamos lo ocurrido. Dejó lentamente su taza de café sobre la mesa y nos preguntó exactamente dónde habíamos visto a ese hombre. Cuando le señalé el lugar, suspiró profundamente. Luego dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Sí, era el mismo de siempre. Tuvieron mucha suerte de que se quedara del otro lado. Le pedimos que nos explicara. Mi abuelo permaneció callado durante algunos segundos antes de responder. Hace muchos años, quienes lo veían después del atardecer aseguraban que nunca cruzaba primero y siempre esperaba a que alguien lo hiciera. Y cuando decidía seguirte, era mejor que no voltearas. Aquella tarde ninguno quiso regresar por el arroyo. Sin embargo, 2 días después, las lluvias volvieron a cerrar el camino largo y no tuvimos opción. Mientras nos acercábamos al puente, sentí la misma inquietud que había sentido la primera vez. El arroyo bajaba tranquilo. No había nadie esperándonos, y yo respiré con alivio, hasta que escuché claramente unos pasos sobre la madera, detrás de nosotros. Los 5 nos detuvimos al mismo tiempo, y los pasos continuaban, muy lentos y firmes, como si alguien se acercara. Lo extraño era que, cuando volteábamos, no había absolutamente nadie. El puente estaba vacío, y aún así los pasos seguían escuchándose. Diego fue el primero en correr. Los demás lo seguimos sin decir una sola palabra. No nos detuvimos hasta llegar a las primeras casas del pueblo. Solo entonces nos dimos cuenta de que el sonido había desaparecido. Esa noche casi no dormí y intentaba encontrar una explicación lógica. Pensé que quizás la madera se había movido con la corriente del agua o que el viento producía aquel ruido. Al día siguiente regresé con mi abuelo al arroyo. Quería demostrarle que todo tenía una explicación. Llegamos poco antes del atardecer. Nos sentamos sobre unas piedras mientras mirábamos el agua correr, y durante varios minutos señaló la orilla opuesta. Allí fue donde lo viste, ¿verdad? Asentí. Me contó que, cuando él era más joven, él también llegó a verlo una sola vez.
No intentó acercarse, simplemente siguió caminando y levantar la vista. Según decía, las personas que se detenían demasiado tiempo terminaban confundidas. Algunas aseguraban haber caminado durante horas sin encontrar la salida del monte. Otras aparecían en lugares completamente distintos a los que recordaban. Y jamás mencionó desapariciones ni muertes. Solo hablaba de gente que regresaba diferente. Eso era lo que más me inquietaba. Pasaron varias semanas sin que ocurriera nada. Las lluvias terminaron y el arroyo volvió a la normalidad. Con el tiempo dejamos de hablar del tema, hasta que una tarde, mientras regresaba solo de la escuela porque mis amigos habían faltado, volví a verlo. Estaba exactamente en el mismo sitio, inmóvil, de pie, observándome desde la otra orilla. Esta vez el sol todavía no terminaba de ocultarse. Pensé que tal vez era algún campesino descansando. Levanté la mano y no me respondió. Y entonces decidí hacer algo que todavía hoy parece una tontería. Tomé una piedra pequeña y la lancé cerca de donde estaba. La piedra cayó levantando agua y lodo, y por un instante perdí la figura de vista. Cuando el agua volvió a la normalidad, ya no había nadie. Corrí hasta la otra orilla y no encontré huellas, ni ramas movidas, ni un solo lugar por donde alguien hubiera podido irse tan rápido. Solo estaba el arroyo y el sonido constante del agua. A partir de ese día dejé de cruzar por las tardes. Años después me mudé a Cancún. Mi vida siguió. Conocí a personas que jamás habían escuchado historias parecidas, y poco a poco terminé convencido de que todo podía explicarse por la imaginación de un adolescente que había crecido rodeado de supersticiones. Eso pensaba. Hasta el año pasado. Regresé al pueblo para visitar a mis padres, y uno de mis antiguos compañeros me propuso caminar nuevamente hasta el arroyo. Acepté. El lugar había cambiado. El puente de madera ya no existía. Las autoridades construyeron uno de concreto varios metros adelante porque la corriente desviaba el cruce cada temporada de lluvias. Mientras observábamos el agua, le pregunté si alguna vez volvió a ver a aquel hombre. Me respondió que no. Después señaló la orilla, donde nosotros lo habíamos visto, siendo adolescentes. Sentí un escalofrío. Allí ya no había forma de permanecer de pie. Con el paso de los años, la corriente había erosionado completamente aquella parte del terreno. Solo quedaba un pequeño desnivel y terminaba directamente sobre el agua. Nos quedamos varios minutos intentando recordar dónde estaba exactamente aquella figura. Era imposible. El sitio simplemente había desaparecido. Y mientras regresábamos al pueblo, seguí buscando una explicación. Quizás recordábamos mal el lugar. Quizás la erosión había cambiado el paisaje y en nuestra memoria hizo el resto. Eso sería lo más lógico. Pero entonces recordé algo. Si aquel hombre nunca existió, ¿por qué los 5 lo vimos al mismo tiempo? Y si realmente existió, ¿cómo pudo permanecer inmóvil en un lugar que, según el arroyo de hoy, hace años dejó de existir?